El tema que vamos a tratar el día de hoy es actualización en trauma pélvico de este año. Bueno, mi nombre es el doctor Julio Ramos Reyes, médico residente de primer año del Hospital de Vitarda. Para recordar, primero vamos a hablar de la prioridad que tiene el manejo de trauma en abdomen y pelvis en un paciente con lesiones múltiples, ¿no? Porque esto va muy relacionado a un paciente politraumatizado que llega al servicio de emergencia, el cual no solamente viene con un diagnóstico de traumatismo de pelvis, también viene con un diagnóstico de trauma abdominal, en este caso, ¿no? En realidad llega con un diagnóstico que aún no sabemos. En la revisión primaria, la detección precoz de una hemorragia oculta en abdomen o pelvis es esencial en cualquier paciente que sufre un traumatismo múltiple, por la opción de evitar un choque o muerte temprana. El mecanismo de lesión, la intensidad de la energía recibida, la localización de la herida y el estado hemodinámico del paciente va a determinar la prioridad en este caso. Y el mejor método de evaluación en el caso del abdomen y pelvis. El ingreso del paciente, la visualización que vamos a ver es muy importante. Las lesiones abdominales y pélvicas no reconocidas siguen siendo una causa de muerte prevenible después de un trauma torácico, en una incidencia muy alta. Solamente para recordar la parte anatómica, ya que en dos episodios anteriores ya hemos visto toda la parte anatómica de anterior, posterior, la parte abdominal, solamente para ver la cavidad pélvica, que hay que recordar solamente que nos va a dirigir a la parte de vejiga, órganos reproductores femeninos, vamos a ver la parte del recto, la vejiga o vasos ilíacos, ¿no? En este caso. Y los espacios retroperitoneales e intraperitoneales que vamos a encontrar. También vamos a ver pérdidas de vasos, puede haber vasos sangrantes, ¿no? Que van a causarnos unas hemorragias masivas. ¿Cómo reconozco si el shock debe a una lesión abdominal o una lesión pélvica? Cualquier paciente lesionado que esté frío o taquicárdico debe ser considerado en estado de shock hasta que se demuestre lo contrario. Debe analizarse el mecanismo de lesión, los signos de estigma de trauma, equimosis, hematomas, heridas o escoriaciones en las que hay la región anatómica corresponda. Y el uso precoz de imágenes y otros procedimientos diagnósticos, como lavado peritoneal diagnóstico o una laparoscopía diagnóstica que en caso lo necesitemos o lo requeríamos. La evaluación va a ser a un paciente que se tiene que tener totalmente desvestido por un examen rigurosamente detallado. Vamos a tener que rotar al paciente a la derecha e izquierda, siempre y cuando antes de eso, al momento del ingreso del paciente, nosotros veamos dónde hay tipo de lesiones. En caso, vemos la parte del abdomen anterior, abdomen posterior, tórax bajo, el periné, si vemos que hay abrasiones, contusiones, laceraciones, heridas penetrantes, vibraciones, en caso de piplo, intestinos delgados, signos en caso de que la paciente tenga gestación. Hay que ver los flancos, el escroto, la región perineal, si encontramos sangrados, las erecciones contusiones, ¿no? Hematomas en la región del periné, sangrados en zonas genitales, en recto o en la región glútea, ¿no? Hay que prevenir la epitermia, ni bien se dice al paciente, hay que poner una frazada, ¿no? Después de ver examinado y visualizado, ¿no? Y también ver la parte del examen, la parte de la fractura, una fractura pélvica, ¿no? Una malposición repetida, esto puede agravar la hemorragia. Lo voy a explicar más adelante. En el parte de la auscultación, presencia de ruidos y ausencia de ruidos intestinales, sangrado con contenido gastrointestinal intraperitoneal libre, que puede producir el ilium, palpación, percusión sin irritación peritoneal, dolor superficial de pared abdominal, exploración de heridas, si hay un caso de útero. Y si no, rebote, ver si es negativo. En la evaluación de la estabilidad pélvica, las hemorragias pélvicas graves ocurren velozmente, por ello, si es un diagnóstico, se debe hacer lo más antes posible para iniciar una reanimación. Una hipotensión inexplicada puede ser la única definición inicial de una fractura pelviana importante con inestabilidad del complejo del ligamento posterior. Aquí también tenemos que ver los hallazgos del examen físico sugestivos a una fractura de pelvis que puede incluir evidencia de una ruptura de uretra, próstata alta, hematoma escrotal, sangre en el meato uretral. Y los hallazgos de lesión pélvica, como un dolor local intenso, preciso, puede haber un crépito óseo de la fractura en la ilíaca, inflamación, acortamiento y rotación externa de miembros inferiores, ¿no? Y acá se tiene que hacer inmediatamente
la maniobra de libro abierto o libro cerrado, ¿no? Siempre y cuando, lo vuelvo a repetir, la manipulación repetida de la pelvis puede agravar la hemorragia, ¿no? Aquí, como se ve en la imagen, podemos ver lo que nos dice la referencia bibliográfica, la ATLS, que nosotros para la evaluación de estabilidad de la pelvis es la presión suave entre las crestas ilíacas con la mano, hacia abajo y hacia la línea medial, y puede reflexar la laxitud y la inestabilidad pélvica. Esto solamente debería hacer una sola vez para poder determinar si hay una fractura y al paciente ya poder tomar medidas. El examen uretral, perineal rectal, ver si hay sangrado en el meato uretral, equimosis y hematomas en el escroto de periné, si hay una sospecha de lesión uretral. En un tramo cerrado, objetivo del examen rectal, es ver el tono del esfínter anal, la integridad de la mucosa rectal, la posición de la próstata, para ver si podemos encontrar presencia de sangre, ¿no? El examen vaginal, heridas de la vagina producidas por fragmentos óseos, fragmentos de fracturas de pelvis, heridas penetrantes, laceraciones periné. El examen de glúteo, heridas penetrantes, incidencias altas, con su 50% de lesiones intraabdominales, compromiso del recto, podríamos tener. Bueno, estas imágenes del sangrado uretral que podemos encontrar, un equimosis genital que ya nos está guiando a un problema de traumatismo pélvico, ¿no? No se debe colocar sonda en caso de que el paciente tenga hematoma perineal o próstata alta por el daño uretral que puede ocasionar. Anexo a examen físico, podemos ponerle una zona gástrica para descompresión del estómago, extraer contenido gástrico y podemos disminuir el riesgo de la aspiración en caso de que pongamos la zona gástrica, una zona vesical para liberar retención urinaria, pero siempre hay que tener cuidado del tema de la hematuria, ¿no? Que puede haber una lesión de vía urinaria. Bueno, ya que el control de la diuresis que va a indicar la perfusión tisular. Otros estudios, y muy importantes que nosotros tenemos que evaluar, lo que es un paciente que, como lo vuelvo a repetir, es un paciente que puede ser abdominal o pélvico, entonces la ecografía FAST nos va a ayudar bastante para poder determinar y poder ver si hay un tipo de hemorragia y poder cantidad y poder tomar medidas inmediatas. El lavado peritoneal diagnóstico también nos va a ayudar en esto, pero poco se usa en nuestro medio, ¿no? La contraindicación, indicación de la parotomía, en caso que ya veamos que es un paciente que está hemodinámicamente inestable, ¿no? Si el paciente está hemodinámicamente normal, con signos de alteración de conciencia, alteración de sensibilidad, lesiones estructurales adyacentes, estudio físico dudoso, signos de cinturón de seguridad, sospechas de lesión intestinal. Hay que recordar que no se debe demorar en el traslado del paciente al tratamiento definitivo, una radiografía anteroposterior de tórax, o paciente de trauma cerrado multisistémico. La radiografía de abdomen es importante, y la radiografía anteroposterior de pelvis. Son de acá la importancia del ECOFAS, que podamos ver los traductores, podemos ver cómo se va a poder, nosotros vamos a focalizar la lesión, identificando el hemoperitoneo en caso va a ser un médico rápido, no invasivo, preciso. Rápido, preciso, económico y que puede repetirse con frecuencia para diagnosticar hemoperitoneo. Además, se detecta alguna de las causas de hipotensión, no hipovolemia, el taponamiento cardíaco, se tiene imagen de pericardio, fosa hepatorrenal, fosa esplenorenal, pelvis y fondo del saco de Doppler, ¿no? Nos va a ayudar bastante en eso. Bueno, fractura de pelvis, mecanismo de lesión y clasificación. Vamos a clasificarlo de 3 maneras. Una, compresión anteroposterior libro abierto, que puede ser por un atropello, una lesión directa, aplastamiento de pelvis, caída mayor de 4 metros. Compresión lateral cerrada, colisión vehicular, causa de rotación interna, MP desafectada. Cizallamiento vertical y complejo combinado, gran energía aplicada en plano vertical, provoca cizallamiento de pelvis y caída a grandes alturas. Acá vemos imágenes donde podemos ver que con mayor frecuencia tenemos la compresión lateral, se puede ver una fractura en pelvis cerrada, que va a ser con una frecuencia mayor, de 60-70%. La compresión del libro abierto, que va a ser con menor frecuencia, y el cizallamiento, ¿no? Que es menor, que va a ser un desplazamiento. El tratamiento puede ser por control de pérdidas hemáticas, remoción de fluidos, control de hemorragia mediante estabilización mecánica del anillo pélvico y la compresión externa, ¿no? Como podemos ver en las imágenes. El algoritmo que sacado de ATLS,
que nos va a decir cómo manejar una fractura pélvica y un choque hemorrágico asociado, ¿no? El manejo inicial va a ser una consulta quirúrgica, inmovilización pélvica, si hay sangre intraperitoneal evidente, si es sí, se hace una laparotomía y un control hemorrágico y sistema de fijación. Y si en caso fuese no, se hace una angiografía. Ahora que se usa el REOA. En fractura de pelvis, los hallazgos de estudio de imágenes refieren pelvis en ramas de pubis, en libro abierto, fractura vertical. Eso es lo que vamos a encontrar en hallazgos. ¿Qué va a significar esto? En fractura de pubis, menor pérdida de sangre en otros tipos, mecanismos de compresión lateral. En el libro abierto hay un aumento de volumen pélvico y causa de pérdida sanguínea que va a ser mayor. Y en fractura vertical, causa de pérdida sanguínea mayor. La intervención va a ser una reposición de volumen, probable transfusión, disminución de volumen pélvico, faja pélvica, fijador externo, angiograma y tracción esquelética. Indicación de laparotomía en adultos, trauma abdominal cerrado con hipotensión FAS, evidencia clínica de sangrado intraperitoneal, trauma abdominal cerrado o penetrante, hipotensión de herida abdominal, heridas con proyectil de arma de fuego, exeración, sangrado de estómago, recto, aparato, puede haber una peritonitis. Está con contraste si hay una ruptura de tubo digestivo, lesión intraperitoneal, de vejiga, lesión de pedículo renal, lesión de parénquima visceral grave. Taponamiento extraperitoneal, que va identificando la fuente de sangrado intraperitoneal. Se debe evaluar si se puede usar un pelvis expansivo o un packing, el pelvis extraperitoneal. Debe utilizarse apósitos grandes, a la herida debe cerrarse sobre el caso que hay un taponamiento de 24 a 48 horas, que es lo que se dice, y esa técnica aplica en graves lesiones de anillo pelviano, ¿no? Una imagen del packing extraperitoneal. Más adelante lo voy a hablar. La angiovilización, indicación de embolización, que más adelante lo voy a hablar con otro tipo de imágenes, ¿no? Y complicaciones relacionadas a embolización angiográfica. Bueno, en el tema de actualización, lo anterior ha sido más que todo lo que nos dice el ATLS, ¿no? Con una que otra que se ha agregado. Pero en la actualización nos vamos a guiar en la guía en lo primero nos vamos a guiar en la guía de trauma, mundial de cirugía de emergencias, que fue en el 2017. Acá no vamos a tener otra clasificación. El primero va a ser el mecanismo de lesión. Vamos a ver patrones anatómicos, inestabilidad que requiere fijación quirúrgica. Tratamiento óptimo para tener en cuenta el estado hemodinámico, deterioro anatómico, función del nido pélvico y lesiones asociadas. Tratamiento objeto, restaurar la homeostasis, la fisiopatología normal y asociar la estabilidad mecánica del nido pélvico. Y el tratamiento multidisciplinario, en última instancia, debe basarse en fisiología del paciente y anatomía de la lesión. ¿Qué nos dice la clasificación de West? Nos va a decir, bueno, los va a dividir primero en las lesiones de anillo pélvico, de menor grado que grado 1, que va a comprender las lesiones hemodinámicamente y mecánicamente estables, y el grado 2 y 3, que va a comprender lesiones hemodinámicamente estables y mecánicamente inestables, y la severa, que es el grado 4, que comprende lesiones hemodinámicamente inestables, independientemente del estado mecánico. El ATLS nos va a considerar, como comparando, que si es inestable, el paciente va a ser menor de 90, frecuencia cardíaca de 120, latidos por minuto, una vasoconstricción de piel, el frío va a estar menos pegajoso en los pacientes, disminución del llenado capilar y la alteración del nivel de conciencia. En la clasificación Weiss nosotros vamos a determinar cuando el paciente esté estable y los mecanismos inestables, qué método se va a requerir, ¿no? En este caso, cuando es de menor grado, el manejo no va a ser no operatorio, va a ser un paciente que está estable, el paciente, y va a haber una compresión puede haber una compresión posterior o una compresión lateral, ¿no? En el caso de la lesión. Este paciente solamente se va a observar al inicio. En caso de que sea moderado, en grado 3, la compresión lateral o la compresión antero-posterior, el paciente va a estar inestable, y aquí lo ideal sería hacer primero una fijación externa anterior y pedir una tomografía para poder determinar el grado de lesión y poder encontrar alguna mayor evidencia, ¿no? En este caso, porque el paciente está estable. En el grado 3,
va a haber un vértice en cizalla, va a estar más comprometido y un mecanismo va a haber también por mecanismos combinados acá, que pueden ser laterales o puede ser anteroposterior. Aquí, lo recomendable va a ser un paciente inestable. Se puede pedir, si se estabiliza el paciente, podemos pedir la tomografía o podemos usar la angioembolización en este caso. Y en el grado 4 si es un paciente inestable. Aquí ya se va a tener que usar la angioembolización o el REBOA, porque puede ser cualquier tipo de lesión, ¿no? Y vamos a tener que hacer un embalaje pélvico peritoneal y vamos a tener que usar una fijación mecánica, ¿no? Para estabilizar este paciente. Bueno, acá hay imágenes de compresión lateral, que es lo primero que va a ver la lesión, y de compresión anteroposterior, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Recomendaciones para el uso de herramientas de diagnóstico de trauma pélvico. Vamos a usar el tiempo entre la llegada de servicios de urgencias y el control definitivo de la hemorragia. Esto, mientras que más pronto sea, el paciente va a tener mejores resultados, ¿no? Para poder estabilizar al paciente, porque ya las fracturas pélvicas van a llegar hemodinámicamente inestables al inicio, ¿no? En caso que ya esté en un grado mayor que el grado 1. Vamos a poder pedir marcadores que sean con mayor sensibilidad, como el lactato sérico o el déficit de base, que nos va a dar mayor sensibilidad que un hemograma, un hematocrito o una hemoglobina, que van a representar marcadores diagnósticos más sensibles a un choque hemorrágico o traumático, y vamos a poder monitorizar mejor la respuesta y la reanimación que se le va a dar al paciente. Se va a recomendar el uso de rayos X en caso que lo tengamos, ¿no? O el EcoFast, que va a ser inmediatamente, que esto es para poder, que nos va a ayudar bastante en la fase de inicio del manejo de estos pacientes, ¿no? Que van a estar inestables o un trauma pélvico. Nos va a poder determinar lesiones y vamos a poder, que van a requerir estabilización pélvica temprana, un angiograma temprano o una maniobra reductora rápida, así como una laparotomía diagnóstico que vamos a tener que ingresar, ¿no? Recomendaciones en el uso de herramientas diagnósticas de trauma pélvico. Los pacientes con trauma pélvico asociado a la normalidad va a causar una estabilidad hemodinámica. Se va a tener que pedir una tomografía computarizada multifásica con contraste intravenoso para excluir una hemorragia pélvica. Podemos pedir una tomografía con reconstrucciones óseas tridimensionales para reducir el daño tisular durante procedimientos invasivos. Se recomienda uretrograma retrógrado o uretocistograma con tomografía con contraste de presencia de hematoma clínico, perianal local o alteración pélvica de radiografía pélvica, ¿no? En caso que haya una lesión mucho más bajo o uretral. El examen perineal o digital rectal son obligatorios en caso de alta sospecha de lesiones rectales, en este caso en los pacientes. Y en caso de examen rectal positivo se recomienda una proctoscopía, ¿no? Un flujograma que nos dice la guía WES, que más o menos cómo vamos a manejar el paciente con trauma pélvico. En caso de que esté hemodinámicamente estable este paciente y no haya lesiones, sea un paciente que no requiera manejo operatorio, solamente el manejo va a ser observación. En caso ya esté en un grado 2 o 3, depende de la estabilización del manejo. En caso hay un sangrado que esté positivo, vamos a usar la angioembolización. Pero en caso no, se va a pedir pruebas radiológicas, pruebas de laboratorio, para poder, como los marcadores séricos, como el lactato, ¿no? Para ver si hay déficit de base, ¿no? O pedir control de hemoglobina para poder ver si hay una pérdida sanguínea, ¿no? En ese momento, ¿no? En caso ya el paciente esté hemodinámicamente inestable, ya hay una lesión severa, ya sería un WES 4, ahí sí vamos a tener que, lo primero que vamos a hacer es un packing para poder, o sea, vamos a entrar a sala de operaciones, se va a hacer una laparotomía, y vamos a hacer un packing para poder estabilizar o controlar el sangrado. De ahí, de acuerdo a eso, vamos a utilizar otro tipo de métodos, ¿no? En el REBOA, en caso que haya un sangrado, se puede utilizar, o angioembolización, en caso que haya un tema de arterias. ¿No? Y así mayormente se va a estar usando.
El rebote en lesiones hemodinámicamente inestables en el anillo pélvico. Acá la cortomía de reanimación con pinzamiento cruzado aórtico representa una medida aguda en el control del sangrado temporal para pacientes que no responden con hemorragia ensanguinante traumática. En pacientes hemodinámicamente estables con sospecha de hemorragia pélvica con una presión menor a 90 que no responde a transfusión directa. Y en traumatismos mayores con sospecha de traumatismo de exceso vascular arterial a través de inducción de arterial femoral. Ahí vamos a tener. Bueno, acá hay una imagen donde se ve en el rebo, acá, bueno, en la región inguinal se podemos verlo, ¿no? Como el catéter. El empaque pélvico, preperitoneal en fracturas pélvicas en entes inestables, ¿no? Aquí más que todo va a estar relacionada a fracturas pélvicas, especialmente en hospitales donde no contemos con angiograma, ¿no? Ahí vamos a tener que usarlos, ¿no? Que es un método muy usado, ¿no? Sobre todo. En medida quirúrgica eficaz, un control temprano de hemorragias en pacientes hipotensos con trastornos del anillo pélvico sangrante. Realizarse junto a la esterilización pélvica para maximizar la efectividad del control del sangrado. Y los pacientes con inestabilidad hemodinámica relacionada a fracturas pélvicas con sangrado persistente deben considerarse el empaque pélvico preperitoneal. Técnica eficaz para controlar la hemorragia en pacientes con inestabilidad hemodinámica relacionada con fracturas pélvicas que sometieron a una fijación anterior con una brazalera en C. ¿No? Acá hay una imagen de empaquetamiento extraperitoneal que podemos ver cómo nos puede ayudar esto a parar la hemorragia como primera medida. La fijación pélvica externa que va a ayudarnos en lesiones hemorrágicas inestables del anillo pélvico. Estabilidad temporal rígida en el anillo pélvico y sirve como un complemento al control temprano de la hemorragia y las interrupciones hemodinámicamente inestables del anillo pélvico. Y la fijación pélvica externa de un complemento necesario para empaquetamiento pélvico, preperitoneal para proporcionar una comprensión estable para un empaquetamiento eficaz. Aquí tenemos una imagen de una fijación pélvica externa, donde podemos ver al paciente como la abrazadera en C, ¿no? En el lado posterior. Y un fijador externo. La angioembolización en fracturas pélvicas inestables hemodinámicamente es una medida efectiva de control de la hemorragia en pacientes con fuentes arteriales de sangrado pélvico retroperitoneal. Nos va a ayudar en la tomografía computarizada, nos demuestra la extravasación del contraste arterial en la pelvis y presencia de hematoma pélvico con los signos más importantes que predicen la necesidad de angioembolización. Después de la estabilización pélvica, el inicio de reanimación hemostática agresiva y exclusión de las fuentes extrapélvicas, ¿no? Nos va a ayudar en el tema del sangrado, ¿no? En estos pacientes. Ya, y nos va a ayudar en el caso de las fracturas pélvicas que se han sometido a un angiograma pélvico o con sin angioembolización, con signos persistentes de sangrado continuo que deben considerarse para repetir un angiograma o una lesión pélvica. Y en los pacientes ya avanzados con fracturas pélvicas también es considerado esto, ¿no? Depende del estado hemodinámico. Bueno, las indicaciones van a ser varias, sobre todo en la revisión de fracturas anatómicas, identificación interna estable, puede haber una compresión de lateral o inestabilidad rotacional del paciente, recubrimiento de sínfilis púbica, representante de la movilidad de elección para fijación anterior, libro abierto, lesiones de una diáfisis en sínfilis púbica menor de 2.5, nidificación espinopélvica que tiene un beneficio soportar el peso en forma inmediata y el paciente con fracturas sacras inestables verticalmente, ¿no? Y los pacientes mecánicamente estables y mecánicamente inestables sin otras lesiones que requieran tratamiento o con una tomografía computarizada negativa que pueden proceder directamente a la esterilización mecánica definitiva. La esterilización pélvica interna que va a ser para pacientes hemodinamicamente inestables, pacientes con coagulopatía, pacientes que resuciten el éxito antes de proceder a la fijación definitiva, en pacientes hemodinamicamente estables con límite de pacientes que pueden ser manejados de manera segura, temprana, dentro de las 24 horas posteriores a la lesión, y pacientes que tienen fijación definitiva de la fractura pélvica deben posponerse hasta después de 4 horas después de la lesión de pacientes de politrauma fisiológicamente alterado.
Bueno, acá hay una bibliografía donde hablamos del tratamiento de evolución de trauma. Bueno, acá de la embolización, que por trauma pélvico, más una radiografía intervencionista, ¿no? En pacientes estables que se usaron angiografía helicoidal. Aquí, en un paciente inestable, excluyeron el taponamiento cardíaco y unos motores de atención. Usaron el REBOA como catéter de globo de oclusión endovascular, reanimante de la aorta, ¿no? Esto es muy, muy importante porque la tasa de éxito fue un 97% y después de repetición de embolización. La mortalidad disminuyó de un 20 a un 50%. Fue lo que se dio en ese estudio, ¿no? Por el uso en pacientes estables de angiografía y por pacientes inestables en el caso del REBOA. Bueno, acá hay unas imágenes fue una paciente que se vio de una radiografía de pelvis desplazada, en cual se pudo usar la embolización, pudiéndole poder parar el sangrado masivo que tenía la paciente y dando buenos resultados, ¿no? Este es otro artículo donde podemos ver el trauma abdominal en tomografía y cómo nosotros vamos a poder asociarlos, ¿no? Fue un estudio retrospectivo en 689 pacientes, el cual se asoció la tomografía en tres partes, ¿no? O sea, abdomen, pelvis y columna lumbosacra, y la importancia que nos daba la tomografía, en este caso, en la individualización que se tenía que dar y el manejo de radiación. Usualmente nosotros pedimos en abdomen y pelvis, dando, en este caso, en este estudio, se pudo determinar que la asociación que había en estos pacientes, se pudo encontrar que de 689, 44 se encontraron daño hepático y 66 un daño de vaso pélvico, ¿no? Y 44 con una lesión en columna lumbar. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la sensibilidad fue muy baja en la asociación que hubo en solicitar una tomografía para poder medir tres cosas, ¿no? Tres parámetros, tres regiones. Acá podemos ver que la asociación de la frecuencia de los intervalos de confianza que hubieron en este estudio, podemos determinar que fue muy bajo. Y lo que nos recomiendan es que pidamos individualizadamente, uno para evitar la radiación que podemos aumentarla en el paciente, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no? Dice, porque al pedirle una radiografía de abdomen y de pelvis, una tomografía, perdón, de abdomen y de pelvis, estamos irradiándolo al paciente y muchas veces solamente se requería un abdominal, y teniendo en cuenta que los órganos reproductores, en caso de que fuese mujer, ¿no? Puede causar una tumoración más adelante o algo. Bueno, acá está, ¿no? El rendimiento de la práctica actual de la tomografía anterior-posterior emparejado automáticamente es bajo en una región anatómica, ¿no? Cuando se observa que la lesión en la región anatómica existe una mayor probabilidad de sufrir una lesión en una de otras regiones. Este es otro estudio donde vemos el manejo de traumatismo de injuria terminal, donde, bueno, acá nos va a decir la radiografía versus la tomografía con contraste, que nos va a ayudar bastante en el manejo de estos pacientes, viendo que la sensibilidad más alta es en la tomografía. En el caso de la ecografía EcoFast, nos va a ayudar al manejo inmediato versus el lavado peritoneal diagnóstico, que, bueno, usualmente no se usa mucho, y bueno, en mi experiencia personal yo no he visto hasta ahora usarlo en mi hospital, pero más nos va a ayudar la ecografía FAST, ¿no? Que esta es un método no invasivo, ¿no? Acá nomás nos limita es el que lo va a usar, ¿no? El que lo va a hacer, ¿no? La práctica que va a tener. El enlace de con cobertura pélvica, que nos va a ayudar a estabilizar al paciente, pero acá va a ser una limitante en caso que tengamos que hacer una embolización por que estamos comprimiendo y no da visualización en los ligamentos, ¿no? Inguinales. Pero vamos a poder ayudar al paciente a poder comprimir momentáneamente la hemorragia, ¿no? Y acá en esta imagen vemos cómo lo están usando con unas pinzas Kelly para poder llegar a la estabilidad.
Bueno, una imagen de un angiograma, una embolización, va a haber lesiones pélvicas compuestas o asociadas, la uterograma retógrado con extravasación de contraste, ¿no? Podemos ver. Bueno, acá hay otro artículo donde nos habla del manejo de lo que podemos usar el caso de la absorción del yodo, ¿no? La tomografía usualmente es una energía dual que permite adquisición de datos de kilovoltios altos y bajos, que vamos a usar materiales de diferente comportamiento y diferentes tipos de absorción, como es el caso del yodo, que va a aumentar la visibilidad en lesiones traumáticas, ¿no? Es un estudio que nos habla de eso, de órganos sólidos o viscerales huecos, imágenes selectivas con yodo. Es un estudio que nos recomienda para la visualización. Aquí podemos ver las lesiones renales y en el lado derecho, que está con yodo, podemos ver cómo se puede visualizar mayor las laceraciones, ¿no? Y te da mayor imagen, ¿no? Y esta es otra donde vemos el foco interno del lobo del derecho del hígado, donde podemos ver una pequeña hemorragia, a diferencia de estas que son convencionales, ¿no? Aquí sí podemos ver que con más especificidad la zona de la hemorragia. La lesión intestinal también podríamos determinarlo por múltiples asas intestinales engrosadas. Podemos ver, en este caso las flechitas acá nos están indicando, ¿no? Si, que en caso haya sangrados. Y en fracturas de pelvis también podemos ver si hay sangrado, si hay caso que haya sangrado o algún material ingerido o algo, podríamos determinarlo con mayor visualización. Las conclusiones fue la visibilidad de las lesiones viscerales de órganos sólidos y huecos y la extravasación activa de contraste que se puede, características en mejor o imágenes selectivas de yodo. Bueno, acá el tema del ECOFAS, que es un estudio que nos va a decir cómo nos puede ayudar en el trauma. Bueno, el trauma puéreo representa un 3% de todas las lesiones esqueléticas, con una mortalidad del 45% en caso de trauma severo. Tener en cuenta el abdomen para la evaluación en este caso, ¿no? Como lo dije al inicio, no va a ser un paciente exclusivamente pélvico, hay que verlo en la parte abdominal y la parte pélvica. O sea, nos podemos llevar una sorpresa ahí. Va a ser una herramienta valiosa para evaluar al paciente con un trauma inestable, con una lesión abdominal cerrada, aunque su utilidad diagnóstica está mucho menos definida en un trauma pélvico primario, ¿no? Y la limitación del examen FAS en pacientes con trauma pélvico cerrado. Ahí vamos a tener bastantes limitaciones, ¿no?